Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos estáis viendo o a todos los que nos veréis en el futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Novum, un programa en el que los que ya lo conozcáis pues sabéis que hablamos de la relación que existe entre la ciencia y la ciencia ficción. Y en el capítulo de hoy nos vamos a desviar un poquito, después de haber hablado de agujeros negros en el primer capítulo y del multiverso en el segundo capítulo, nos vamos a desviar un poquito y vamos a hablar un poquito más de filosofía, pero siempre con la ciencia en el punto de mira, porque no me ha dado tiempo de preparar el vídeo, pero tengo un vídeo preparado para mi canal en el que os hablo de la relación entre la ciencia y la filosofía, bueno, más que de la relación, mi punto de vista y de la importancia que tiene la filosofía en la ciencia y en particular en la física. Y el capítulo de hoy pues va a ir sobre filosofía y sobre interpretación de la realidad o sobre la realidad en sí. Y vamos a hacerlo acompañado de dos pesos pesados en el tema. El primero va a ser una película, va a ser Matrix. Matrix es como una de esas películas donde uno se plantea cosas y lo vamos a hacer acompañados de otro peso pesado en la filosofía y en la divulgación de la filosofía. Y aquí tenemos a Enric del canal Filoadictos o Adictos a la Filosofía. Hola, Enric. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Bueno, buenos días o cuando sea. Por eso utilizo la frase esta que viene del show de Truman, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque Exacto. aquí nunca sabes quién te está viendo y desde dónde ni en qué hora. Y hablando de Matrix y el show de Truman, eh, estas dos películas, que ahora vamos a entrar más en detalle, sobre todo en Matrix, pero Matrix y el show de Truman al final son películas muy parecidas. Y estas son dos películas que realmente marcaron mi adolescencia. Porque son dos de las películas que yo las tengo como enmarcadas. Son dos películas que me hicieron plantearme, como decía anteriormente, muchas cosas o cuestiones básicas sobre la realidad y sobre lo que hacemos nosotros en este mundo. Y de hecho de Matrix podemos extraer muchos temas interesantes y relevantes para este canal, científicos, filosóficos. Y hoy nos vamos a centrar, como decía, en el aspecto filosófico. Y como plantea la película, ¿no? ¿Creéis que lo que vivís es real? ¿Cómo sabes que no estás soñando? ¿O cómo distingues si todo lo que te rodea a tu alrededor en realidad está orquestado? No es real, sino que está todo organizado para que sea así. Y esto es muy notable en Matrix y también en el show de Truman, y por eso a mí me marcaron bastante. Y a partir de aquí, pues esta es la manera que tenemos de explorar la realidad, ¿no? Y al final la manera que tenemos de adquirir conocimiento en ciencia e intentar extraer conclusiones de ella sobre cómo funciona nuestro universo. Y así que hoy vamos a tratar un poquito sobre temas que están relacionados con todo lo que tiene que ver con la percepción de la realidad desde el punto de vista filosófico y los diferentes enfoques que hay a la hora de acercarnos a entender un poquito mejor qué es real o si podemos sacar una idea de lo que es real. Pero antes de nada, supongo que todo el mundo habrá visto Matrix. Que, así que, bueno, en este No te capítulo puedes fiar, ¿eh? Ya, hoy. bueno, claro, la peli es tan antigua que ya habrá una generación que nos esté viendo que sea posterior a Matrix, es verdad. Porque Matrix, parece mentira, pero tiene más de 20 años. Es del año 99. Hace mucho tiempo. Es una peli que la crearon lo que entonces eran las hermanas Wachowski, que ahora son, no, entonces eran los hermanos Los Wachowski, hermanos, ahora exacto. son las hermanas Wachowski, y que contaba con un reparto muy interesante. Como protagonista tenía a Keanu Reeves,
o como he puesto yo aquí en el guión, actor de madera, porque la actuación de Keanu Reeves en la peli es brillante, pero la actuación es como, bueno, es Keanu Reeves. Y luego cuenta con Lawrence Fishburne, que yo le he puesto aquí que es Gandalf, es el Gandalf de la película, y de eso entraremos a hablar después. Y luego quizá el mejor personaje o el mejor interpretado es el del señor Smith, interpretado por Hugo Weaving. Y así una sinopsis muy rápida de la película y luego ya entramos a discutir cositas. La peli va de un tipo que tiene un nombre en clave Neo, que está interpretado por Keanu Reeves, que es informático de día y de noche pues es un hacker que entra en contacto con un grupo de rebeldes, se podría decir, que le informan de que el mundo en el que viven no es real y le invitan a descubrir la realidad, que resulta ser que la realidad es una basura. Y es una basura dominada por robots que utilizan a los humanos como fuente de energía. Que esto también sería un tema muy interesante a tratar en otro capítulo, si podemos utilizar los humanos como fuente de energía. Mientras que los robots pues mantienen a los humanos conectados a una especie de realidad virtual, que es lo que se llama Matrix. Es este mundo ficticio. Es una peli que yo he visto muchas veces, no sé cuántas veces la habré visto y que no me cansaré de ver. Es una peli que cuenta con muchas cosas, desde el guión hasta los efectos especiales. Es una pasada de película. Y no sé si podría decir que es de mis preferidas, pero sí que me gusta mucho. No sé, ¿qué opinas tú de Matrix en general, Enrique? Estoy muy de acuerdo con lo que... Bueno, antes que nada, no sé si lo he dicho ya, pero que muchas gracias por tenerme aquí, que además has dejado el listón muy alto con tus anteriores invitados, entonces espero estar un poquito a la altura. Pero bueno, quería decirte que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho antes de Matrix, que marcó tu adolescencia, y yo diría que algo parecido podría decir yo. Además, creo, es difícil acordarme, pero creo que debe de ser una de las primeras películas de adultos que yo debí ver. Películas de adultos nos entendemos. No quiero decir eso en lo que todo el mundo está pensando, sino películas, digamos, para mayores de 13, de 18 años, ¿no? Películas no aptas para tu edad. Exacto. Entonces yo creo que debió de ser una de las primeras que vi, ¿no? Y en ese sentido, pues ese tipo de cosas como siempre te marcan, ¿no? Y es una película que a mí me sorprende mucho porque, aunque como tú has dicho está hecha de hace más de 20 años, la vuelves a ver hoy y dices, esto es una película que se podría haber podido hacer hoy, ¿sabes? O sea, los efectos especiales son como están muy bien conseguidos para el momento, para la época, ¿no? Que no dirías que está hecho hace 20 años. Y eso la verdad es que es un logro bastante bueno. Y luego está todo el tema de toda la carga filosófica que tiene la película, que obviamente uno cuando la ve por primera vez no se da cuenta, pero que luego si estudias, por ejemplo, autores como Platón, el mito de la caverna, que supongo que vamos a hablar de esto, o Descartes, sobre todo Descartes, te das cuenta de lo mucho que hay de filosofía en esa película, ¿no? Pues a eso vamos a ir. Y lo que comentabas tú de que es una peli que ha envejecido muy bien. En los años 90 yo recuerdo que es en nuestra época de empezar a ver películas de adultos, como decir. Recuerdo que junto con Jurassic Park son dos películas que las ves hoy y siguen funcionando muy bien. Y curiosamente las dos tienen contenido propio de la ciencia ficción. Es decir, están muy bien conseguidas y es un pelis que no envejecen. Y comentabas todo el tema de la carga filosófica. Yo soy científico, no soy filosófico, pero entiendo apreciar cierta carga filosófica, efectivamente, en la película. Y a eso vamos a ir. Porque una de las cuestiones claves principales con las que trata la película es la cuestión de la realidad. Y de hecho esto es una de las primeras cuestiones, una de las primeras preguntas que Morfeo
le hace a Neo. Literalmente le dice, ¿qué es real? O cómo podemos definir la realidad. En la película Neo se calla la puta boca porque no tiene ni idea, ¿no?, de cómo describirlo. Y yo creo que también voy a hacer lo mismo, porque esto es como cuando a un físico le preguntan ¿qué es el tiempo? Bueno, que a un filósofo también es una pregunta muy, muy legítima, no vamos a entrar a ella. Y hubo un científico famoso que dijo que si no me preguntan, sé definir el tiempo. Si me preguntan, no sabría decirlo. Así que esto es quizá lo mismo. Enrique, ¿qué es real? ¿Cómo podemos definir qué es real de lo no real? O si podemos definirlo de alguna manera. Pues mira, probablemente la respuesta más sabia es la tuya o la de Neo, ¿no? O sea, quedarnos en plan, o sea, ¿qué es real? Pues lo que te rodea, ¿no? O sea, al final es algo como tan básico, o sea, este tipo de cosas o este tipo de conceptos como tan básicos en los que estamos inmersos en nuestro día a día, que dices, ¿cómo lo defino? Pues es que no sabría cómo definirlo, ¿no? Pero luego a lo mejor podríamos quizás ir un pelín más allá y decir, bueno, ¿qué es lo real? Parece que por real nosotros solemos querer decir algo que no depende de nuestra subjetividad o que no depende de nuestra mente, ¿no? A veces, digamos, ¿cómo sabes cuál sería la marca distintiva de algo que es una fantasía o que es una imaginación de lo que es realmente real? Que en uno tú tienes poder sobre ello, de algún modo, y en lo otro no. Lo otro se te impone sin que tú puedas hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué es real? Podríamos decir quizás aquello que tiene ser o aquello que tiene existencia fuera de mi mente, ¿no? Realidad es como una palabra que muchas veces va como unida al adjetivo extramental, ¿no? O sea, la realidad extramental. Cuando hablamos de la realidad, hablamos de lo que está fuera de nosotros o de lo que está fuera de nuestra mente y de lo que tiene existencia con independencia de nuestra mente, es decir, con independencia de que yo esté pensando en ello, de que yo esté considerándolo, de que yo lo esté percibiendo. Entonces, parecería que eso, ese tipo de cosa, es a lo que nos referimos con esa palabra, ¿no? Pero claro, y esto es lo que vamos a tratar después, ¿no? La realidad como algo que existe más allá, pero de alguna manera nosotros lo tenemos que percibir de alguna manera, ¿no? Ahí hay un proceso de lo que es realmente real a lo que nuestro cerebro entiende como realidad, ¿no? No es lo mismo, entiendo yo. Mm. Claro, entonces ahí tienes el gran problema de la filosofía moderna, ¿no? De cómo establecer el puente entre el sujeto que conoce, el sujeto que conoce, y la realidad que supuestamente es conocida, ¿no? O sea, cómo se hace ese puente, a través de qué canal yo salgo de mí mismo y puedo, digamos, realmente llegar a conocer, realmente llegar a tocar lo real, o a través de qué canal lo que está fuera de mí puede realmente entrar en mí para que yo lo pueda conocer, ¿no? Ese es el gran problema de la filosofía moderna y es una de las cosas que creo que toca esa película, justamente, que toca Matrix. Y de hecho, antes de pasar a más detalles de, digamos, los diferentes enfoques de entender esto, la película, como muchas otras películas, el show de Truman y muchas otras películas, es una alegoría al mito de la caverna de Platón, donde existen dos mundos, unos viven en un mundo, pero no es el mundo real, están dentro de la caverna y fuera hay otro mundo. Pero yo no soy el más indicado a explicar el mito de la caverna. ¿Qué es el mito de la caverna o cómo podemos interpretar el mito de la caverna y de qué manera particular se expresa este mito en Matrix? Mira, el mito de la caverna es una alegoría, es una historia que Platón cuenta en su diálogo La República. Entonces, para entenderla,
es importante recordar un par de cosas de Platón, sobre todo lo más importante, que es que Platón establece como un dualismo ontológico entre dos mundos, como tú has dicho, ¿no? Platón dice que existe, por un lado, el mundo sensible, que es el mundo en el que nosotros vivimos, el que nosotros vemos, el que nosotros experimentamos por los sentidos, y luego existe otro mundo, que digamos que es externo a este, que está en otro reino, que es el mundo de las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué existe en cada uno de los mundos? En el mundo sensible, pues tú te encuentras los perros, los árboles, los seres humanos, etcétera. En el mundo de las ideas lo que existe es la esencia de cada una de estas cosas, ¿sí? Es decir, en el mundo de las ideas, si en el mundo sensible están los perros sensibles, en el mundo de las ideas existe la forma o la esencia, el universal perro en sí mismo, Como ¿no? Sea eso lo que sea. el modelo de perro. Exacto, efectivamente, el modelo universal de perro, ¿no? En el mundo sensible están los seres humanos, en el mundo de las ideas está el modelo, el universal de hombre, de ser humano, ¿no? Entonces, ese es como el dualismo básico de Platón. Entonces, claro, Platón dice, si tú tienes, o sea, de estos dos mundos, ¿cuál es el más real? ¿Cuál es el que tiene más ser? Y para él es innegable que el que tiene más ser, el que tiene más entidad, es el mundo de las ideas. Porque, digamos, las ideas son, pues eso, universales, pero es que además son inmateriales, son intangibles, son eternas, de algún modo existen de manera eterna, son perfectas, ¿no? Porque aquí, digamos, tú, los perros que encuentras, no vas a encontrar ningún perro que sea perfecto, ¿no? Sino que siempre va a haber, mira, pues este perro le falta un ojo, este perro cojea un poco, ¿no? Y ya con los seres humanos, pues ni hablemos, ¿no? En cambio, dice Platón que en el mundo de las ideas, los universales que existen, las formas que existen, son, digamos, el modelo perfecto de las cosas que existen en este mundo, ¿no? Por tanto, si el mundo sensible, digamos, es imperfecto y en cambio el mundo de las ideas es perfecto, tiene esta perfección, lo más real para Platón es, de nuevo, el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, en el mito de la caverna, ¿qué hace? Intenta explicar esto de manera como alegórica, ¿no? De manera con, pues eso, con un mito, que es una cosa que Platón hace mucho, que te pega la chapa teórica y tal, y luego para que lo entiendas un poco mejor, pues te lo explica en plan, pues eso, casi con dibujitos o lo que sea, ¿no? Entonces, en el mito de la caverna él explica que nos tenemos que imaginar, pues eso, una caverna, y en lo más hondo de la caverna hay unas personas que llevan allí prisioneras desde niños y que están atados a un muro y están atados por las manos y por el cuello. De manera que lo único que pueden mirar es la pared que tienen enfrente. Entonces, en la pared se proyectan una serie de sombras y eso es lo que ellos han visto toda su vida y eso es, como lo han visto toda su vida, eso es lo que ellos se piensan que es lo real, es lo que se piensan que es la realidad. No se imaginan que pueda existir nada más que eso que ellos experimentan y que han experimentado toda la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que detrás del muro, dice Platón, hay un camino por el que transitan pues, multitud de personas llevando encima de sus cabezas una serie de estatuas o de objetos fabricados. Entonces, un poquito más allá hay un gran fuego que lo que hace es proyectar la sombra de estos objetos fabricados, que no son ni siquiera objetos reales, ¿no? O sea, pensemos, estas personas no llevan un perro de verdad sobre la cabeza, sino que llevan una estatua de un perro, ¿no? Entonces, este fuego lo que hace es proyectar las sombras de esos objetos sobre la pared, entonces es eso lo que los prisioneros están viendo. Entonces, Platón nos cuenta que un día, por X razón, uno de los prisioneros consigue liberarse o alguien lo libera y consigue hacer todo el camino hasta la salida de la caverna. Y cuando sale a la caverna es cuando, digamos, le golpea lo real en sí mismo, le golpea la realidad en todo su esplendor, ¿no? Y entonces ahí es cuando ve y se da cuenta de que esas sombras que él había experimentado y que toda su vida se pensaba que era lo único real y lo más real,
no eran más que imágenes imágenes muy imperfectas del exterior de la caverna. Entonces la idea es como que el mundo de la caverna, y en concreto este mundo de las sombras, representa el mundo sensible en el que nosotros vivimos y nos movemos. Para Platón esto es un mundo de sombras, vivimos en un mundo de sombras, en un mundo que tiene una consistencia, pero que es la consistencia más mínima que puedas tener, y en cambio, fuera, o sea, en otro lugar, está realmente lo realmente real, ¿no? El mundo más real. Y entonces, digamos, es también como una pequeña alegoría de el camino del filósofo, el camino que, según Platón, tiene que recorrer el filósofo, desde lo que conocemos por los sentidos hasta lo que conocemos por la razón, de algún modo, que sería el universal o que sería ese modelo perfecto de las cosas sensibles. Y es un poco esta idea. Claro, Matrix, digamos, de algún modo copia esto, lo invierte un poco, ¿no? Porque ahora el mundo exterior es, como tú has dicho antes, una basura, ¿no? Y además es un mundo como súper oscuro, no hace nunca, no hay sol nunca, ¿no? Todo es artificial en ese mundo, ¿no? Y en cambio, el mundo en el que sí que hay sol, sí que hay colores y tal, ese es el mundo falso, ¿no? O sea, como que lo invierte un poco, pero es un poco la misma idea. Como que vivimos inmersos en algo que no es lo más real y hay que hacer un camino para llegar a lo que sí es lo más real, ¿no? Y esa es la transición un poco que hace Neo de la mano de un maestro, ¿no? Es el maestro Exacto, el que toma a exacto. Neo de la falsa realidad y lo lleva hacia la realidad. Exacto, que esto también, curiosamente, tiene su reflejo en el mito de la caverna, porque en el mito de la caverna el prisionero no se libera solo, sino que Platón da a entender que alguien lo libera y lo coge y lo lleva a rastras hasta afuera, ¿no? Entonces es como esta idea también de eh, el filósofo como maestro que tiene también que sacar a la gente que está viviendo en las sombras y sacarla hasta el conocimiento de la verdad, ¿no? De algún modo, del mundo real. Y eso se ve, eso es Morfeo. O sea, el personaje que cumple este papel en la película es Morfeo. Que luego a posteriori, en las siguientes películas, es Neo también, ¿no? El que intenta al final liberar a todo el Exacto, mundo, ¿no? exacto. Y Y adelante. sí, no, y eso, perdón, es que también tiene su reflejo en el mito, porque justo Platón lo que cuenta es que cuando este prisionero ha salido ya, claro, el hecho de haber conocido lo más real, digamos que despierta en él el deseo de compartirlo con los demás, ¿no? O sea, en este sentido, Neo en la película no se queda solo con, vale, yo antes vivía en un mundo falso, ahora he conocido el mundo verdadero, pues ya está, de vacaciones, me voy a la playa o lo que sea y ya paso el resto de mi vida. Sino que ese conocimiento que él ha recibido de Morfeo tiene como la necesidad de llevárselo a todo el mundo, ¿no? O sea, de conseguir sacar a todo el mundo de la caverna para que también hagan el mismo proceso que ha hecho él, ¿no? Y eso es algo que Platón también dice que le pasa a ese prisionero. O sea, hay muchos más paralelismos. Si vas al detalle, sigue habiendo paralelismos Exacto. entre... Cosa que es muy interesante. Comentabas antes, y enlazando con esto ya, los diferentes, digamos, acercamientos que podemos hacer a intentar entender qué es la realidad. Comentas que Platón tiene el concepto de realidad basado un poco en las ideas, ¿no? Se podría considerar que Platón es lo que se conoce como un racionalista, ¿no? Mm. En sentido amplio, sí, 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 sí. Digamos que es lo más parecido a un racionalista que te puedes encontrar en la filosofía clásica. Sí. Ok, pero... Porque, adelante. no, Didi, perdón. No, que iba a decir que esto de alguna manera introduce como dos corrientes principales, una basada
en que la realidad es aquello que se encuentra en las ideas, ¿no? En lo que podemos de alguna manera extraer de la razón. Y luego está la otra corriente, el empirismo, que es la que de alguna manera dice no, la realidad es aquello que nosotros experimentamos, ¿no? Lo que podemos o lo que somos capaces de adquirir con nuestros sentidos. Desarrolla como filósofo. Sí, o sea, esto tiene conexión con esto, o sea, tú has dicho, ¿no? Racionalismo y empirismo. O sea, esto es un debate que en historia de la filosofía se tiene, digamos, en la época que se conoce como filosofía moderna, ¿no? Que es curioso que a veces, digamos, se puede pensar, y yo lo pensaba antes, como que esto es un debate eterno de la filosofía que está como desde siempre y que tú puedes clasificar absolutamente todos los autores de la historia de la filosofía como racionalistas o empiristas, ¿no? Y cuando vas un poco al detalle, te das cuenta de que no es tan así, sino que, propiamente hablando, racionalismo y empirismo son movimientos que surgen en la Edad Moderna. Ahora explicaré un poquito en lo que consisten, pero que anteriormente realmente no estaban, o a mi parecer no estaban, sino que tenías más algo intermedio, un término medio o una pequeña síntesis. Como tú decías, sí que es verdad que Platón, y digamos la tradición platónica que de él bebe, que de él va a beber, sí que sería lo más racionalista, de algún modo, ¿no? Porque sí que tiene este punto de los sentidos, aunque te dan algo de conocimiento, no alcanzan a conocer lo real o lo más real, sino que eso solo lo podemos conocer a través de la razón, de la actividad de la razón, ¿no? Pero especialmente con Aristóteles, que es un autor que intenta, es un autor mucho más, menos radical que Platón, podríamos decir, que intenta siempre buscar como el equilibrio, ¿no? Entonces, con Aristóteles y el triunfo de la filosofía aristotélica en el final de la Edad Media y tal, lo que tienes más bien es como una imbricación, como una unión bastante armónica de lo que es el conocimiento sensible y lo que podría ser el conocimiento racional, ¿no? O sea, lo que es los sentidos y lo que podría ser la razón, ¿no? Y esto yo creo que se ve muy bien en en la definición clásica de ser humano, que, digamos, estos filósofos lo entendían o lo definían como, pues, el animal racional, ¿no? O sea, es como un ser, el ser humano somos un tipo de ser en el que de algún modo se encuentran como dos realidades que son lo sensible, lo animal, y lo racional, la razón, ¿no? Y que de algún modo hay como esta unión y entonces el conocimiento tiene que tirar de los dos, necesita a los dos. Claro, esto en la filosofía moderna, que es esto, un equilibrio que puede ser inestable, tenso, pero es un equilibrio, en la Edad Media empiezas a tener autores que lo que van a hacer es, simplificándolo un poco, exacerbar uno de los dos extremos, ¿no? Uno de los dos polos. Entonces tienes los racionalistas, que el padre del racionalismo es Descartes, que lo que van a hacer es decir, no, mira, los sentidos no son una fuente de conocimiento, sino que son exclusivamente una fuente de engaño, que esto yo creo que es algo que Platón nunca lo hubiera dicho así, tal cual, pero ellos sí. Entonces ellos dicen, los sentidos son una fuente de engaño, no son una fuente fiable de conocimiento, la única fuente de conocimiento es la razón, ¿no? O primero la razón pura necesita hacer todo un trabajo de justificación de los sentidos para luego poder que los sentidos, digamos, estén justificados de algún modo. Y luego tienes otros autores que le van a dar la vuelta a la tortilla, que van a decir justo lo contrario. No, mira, la razón es una fuente de engaño y la única fuente fiable de conocimiento son los sentidos, ¿no? Que estos serían, digamos, los empiristas. Que aquí el padre del empirismo, si no recuerdo mal, es Locke,
Pero el que lleva el empirismo a su máxima expresión es David Hume. O sea, él, a mi parecer, saca todas las consecuencias, o sea, es el empirista más coherente con este tipo con esta aproximación, ¿no? Entonces, otra cosa, por ejemplo, que los diferencia es que para los racionalistas existe lo que llamamos ideas innatas. O sea, son ideas que nosotros nacemos con ellas, que no las cogemos de la experiencia, sino que de algún modo forman parte como del bagaje a priori de nuestra razón, ¿no? Cuando los filósofos decimos a priori, queremos decir independiente de la experiencia. O sea, para estos autores, para Descartes, por ejemplo, hay toda una serie de ideas que tenemos en nuestra mente que no provienen de la experiencia y que no podrían provenir de la experiencia, sino que nacemos con ellas. Serían, por ejemplo... Esto es lo opuesto a lo que se conoce como la tabula rasa, ¿no? Exacto, efectivamente. Efectivamente. Es lo opuesto a la tabula rasa, que es lo que van a decir los empiristas y es lo que ya estaba diciendo Aristóteles. Aristóteles decía que la mente es, pues eso, es una tabula rasa en la que todo lo que va a ir llenándola entra primero por los sentidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de estas ideas innatas que dice Descartes que tenemos es la idea de perfección, ¿no? ¿Por qué dice Descartes que tiene que ser una idea innata? Porque claro, tú no encontramos lo perfecto en la realidad, ¿no? Todo lo que encontramos es imperfecto, como decíamos antes con Platón, ¿no? No encuentras el perro perfecto, vas a encontrar perros más o menos bonitos, más o menos agradables, pero siempre van a tener alguna imperfección, ¿no? Entonces Descartes dice, claro, si yo tengo en mí esta idea de perfección, pero no la he podido sacar de lo sensible, es que tiene que existir en mi mente de modo innato, ¿no? Y esto los empiristas lo van a negar. Entonces, en este punto los empiristas se van a conectar más con esa tradición clásica que te comentaba, que venía de Aristóteles, de que de algún modo todo nuestro conocimiento empieza en lo sensible, empieza por los sentidos. Pero la diferencia que van a tener los empiristas y especialmente Hume con un autor como Aristóteles es que si bien Aristóteles decía, vale, todo nuestro conocimiento tiene su principio en los sentidos, si bien decía esto, también reconocía que utilizando la razón, de algún modo el ser humano es capaz de ir más allá de lo directamente empírico, de lo directamente experimentado, ¿no? En cambio, Hume se va a encontrar que al haber radicalizado tanto esta tesis de la razón es fuente de engaño y solo los sentidos son fuente fiable de conocimiento, se va a encontrar que ya no puede decir esto, que de algún modo no puede ir más allá de los sentidos y que cualquier idea, que este es el famoso escepticismo en el que acaba cayendo Hume, ¿no? Que cualquier idea que no tenga su correlato directo en algo experiencial, en algo empírico, no nos podemos fiar de ella, ¿no? No podemos realmente asegurar que es algo que corresponde con la realidad, ¿no? Y de ahí viene la famosa crítica, por ejemplo, de Hume a todo el tema de la causalidad, ¿no? Porque nosotros, si bien percibimos, o sea, yo tengo esto y lo dejo, cae, ¿no? Tú aquí podrías decir, yo he percibido que tú has producido que esto caiga, ¿no? Porque lo has dejado ir. Pero Hume lo que dice es, no, tú no percibimos directamente que haya ninguna conexión necesaria entre el hecho de que yo suelte la caja y el hecho de que la caja caiga. Simplemente percibes que hay una sucesión, que una cosa va antes y la otra va después. Pero por lo que tú has experimentado, podría pasar completamente algo completamente distinto. Se podría ir la caja hacia arriba, ¿no? No hay ninguna... Entonces, esta idea que nosotros tenemos de hay una conexión necesaria entre causa y efecto, dice Hume, como yo no la he percibido directamente, no puedo realmente
afirmarlo, ¿no? Y claro, eso te lleva a un montón de problemas más, porque tampoco, por ejemplo, Hume se ve obligado a negar también la propia existencia del sujeto como un sujeto que perdura en el tiempo, ¿no? Porque yo nunca me he percibido sensorialmente a mí mismo, mi propia mente o mi propia continuidad, ¿no? Solamente tengo percepciones. O luego, incluso a los demás, ¿no? Te ves obligado también a poner en duda la existencia de las demás personas como personas, porque yo, a ti, Héctor, no... A ti, Héctor, como persona, no te percibo directamente a Bueno, través de los sentidos. Yo nunca, percibo, nunca nos hemos visto en persona, eso es verdad. aparte de eso, efectivamente. Pero incluso si nos viéramos en persona, lo que tú eres, Héctor, yo no te percibiría. O sea, solo estaría percibiendo pues algo que parece ser un cuerpo humano, pero ya está, ¿no? O sea, y entonces, No me sobrevalores. bueno, ya me entiendes, ¿no? Ujú. Entonces, claro, Hume se ve en ese dilema, como le ha cortado, digamos, las alas a la razón, eh, se cae, eh, se, se ve obligado a caer en este escepticismo de que de algún modo no puede salir de lo directamente empírico, ¿no? Por eso parece, y esto es mi apreciación, ¿no? Parece que el racionalismo radical parece incluso más suave, más soft que el empirismo radical. Eh, Sí, ¿No? Me da a mí la impresión, porque sí, eh, que tú puedas negar, o sea, y esto lo sabemos, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, que los sentidos nos engañan. De alguna manera lo podemos extrapolar a decir que los sentidos o los aparatos de medida que utilicemos para medir cualquier cosa no tienen una precisión absoluta, ¿no? No tienen una precisión infinita. De alguna manera nos están engañando, ¿no? Nos están aportando siempre un conocimiento limitado. Por eso, desde el punto de vista del racionalismo, decir que los sentidos nos engañan me parece bastante legítimo. Luego, la posición radical del empirismo y decir que incluso hechos que parecen claramente causales, que con una relación causal no lo están, me parece bastante más fuerte. No sé. No sé si es mi punto de vista científico o... mm. No, no, estoy bastante de acuerdo. De hecho, eh, yo lo estaba pensando que no sé si hay, al menos ahora mismo no me viene a la mente, no sé si hay una figura em, que sea paralela a la de Hume en el racionalismo, ¿sabes? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, Descartes empieza con un escepticismo radical acerca de los sentidos y que parece que de ahí no puede salir, pero de algún modo acaba saliendo, ¿no? Mm. Porque, digamos, él a través de la razón pura, pues, que es muy discutible, yo lo discuto, pero él a través de la razón pura, pues llega a la conclusión de que él al menos existe. A partir de eso llega a la conclusión de que Dios tiene que existir y a partir de esa conclusión pues saca la derivación de que, bueno, Dios no me crearía eh, con una facultad sensible completamente engañosa, porque hacer eso sería algo malo y Dios es bueno, por tanto me puedo fiar más o menos de mis sentidos, ¿no? O sea, de algún modo Descartes, o sea, el racionalismo de Descartes, aunque empieza con una duda radical acerca de los sentidos, es capaz, con algunas piruetas, de como cerrar el círculo y volver, digamos, a justificar la validez de los sentidos, ¿no? En cambio, Hume, mi impresión al menos es que aterriza en su escepticismo y de ahí no hay modo de que pueda salir, ¿no? Y eso, o sea, digamos que si tú cogieras ese extremo e intentas decir, vale, ¿cuál sería lo equivalente en el racionalismo? Pues tendría que ser como un autor que dijera, no, es que los sentidos no sirven absolutamente para nada, no puedo sacar nada de ellos, y en cambio con la razón pura, digamos, desde mi sofá, puedo deducir cómo tiene que ser absolutamente toda la realidad, ¿no?
Pero claro, eso es es una posición que yo dudo mucho. O sea, ahora a mí al menos no me viene a la mente que haya habido ningún filósofo que haya ido tan lejos, ¿no? O sea, que digamos que tú desde tu sofá puedas derivar, pues eso, toda la física, por ejemplo, ¿no? O sea, conocimiento del mundo natural. Sino que siempre ha habido como esta intuición de que para conocer el mundo natural sí que tienes que utilizar la ventana de los sentidos, ¿no? Y de ahí que la ciencia pues sea una disciplina que consideramos experimental, aunque como discutíamos offline, para mí tiene una componente, sobre todo la física en particular, tiene una componente también muy, muy racionalista, en el sentido de que es, como decía Richard Feynman, ¿no? Tú puedes elaborar una teoría, una hipótesis muy bonita y muy elegante matemáticamente para explicar un fenómeno, eso vendría de alguna manera del racionalismo, pero luego es el empirismo, son los experimentos, las observaciones los que van a corroborar si esa hipótesis es válida o no. Así que, de alguna manera, pese a que la ciencia se considera una ciencia experimental, o sea, la física en particular se considera como una ciencia que se dice experimental, tiene una componente muy importante que viene del racionalismo más puro. Sí, sí. Di. No, iba a decir que es que está muy bien visto. O sea, a mí me parece que de algún modo necesitas las dos cosas, ¿no? Para dar sentido a lo que un científico puede hacer en su actividad científica, ¿no? Porque la gente se suele pensar, por ejemplo, a veces que dice que el empirismo es lo más cercano al pensamiento científico, ¿no? Pero claro, si tú te vas a todo lo que he explicado de Hume, o sea, de todas esas consecuencias radicales de ese empirismo exacerbado, tú lo que te encuentras es que no puedes hacer. Todos los presupuestos filosóficos, de algún modo, de los que la actividad científica depende, no tienen ninguna consistencia. Sí, de alguna manera, mientras lo explicabas, esta posición más radical de Hume, me venía a la mente el terraplanismo y estas cosas, el hecho de negarlo todo porque yo no puedo comprobar, o sea, yo no puedo comprobar que la Tierra no veo la curvatura de la Tierra, ergo, la Tierra es plana, ¿no? De alguna manera sí. me ha recordado mucho esta postura, de hecho, esta postura radical, mientras la explicabas, me hacía pensar en dos cosas. Una, en el cientificismo, ¿cómo se dice? Sí, el cientificismo. Cientificismo, eso es, que es básicamente la postura de que la ciencia es capaz de explicarlo todo y todo lo que no puede explicar la ciencia no existe. Y luego, por otro lado, la otra vertiente, ¿no? El hecho de negarlo todo y de como yo no puedo observar la gravedad o niego que observo la gravedad o no soy capaz de establecer una correlación entre fenómenos relacionados con la gravedad, ergo la gravedad no existe. Así que... Sí. Y supongo que habrás visto el debate que tuvo Rocío y Crespo con este chico, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero con este que es con el terraplanista en el canal de Rocío de Twitch. Yo vi una parte y a mí me sorprendió mucho justo lo que tú estabas diciendo. Yo escuchaba a este chico y decía, ostras, pero esto es que me suena muchísimo a Hume, ¿no? O sea, porque continuamente está diciendo, ya, pero tú personalmente has observado esto, tú personalmente has hecho este experimento. Y claro, en cierto sentido, si tú adoptas un empirismo radical, es que es a ese tipo de cosas a las que te ves abocado, ¿no? Porque Rocío le decía muy bien, ya, pero no necesito haber hecho yo todos los experimentos, o sea, es razonable que yo me fíe de la comunidad científica, etcétera, porque es así como hacemos las cosas los científicos, ¿no?
Pero claro, si tú ya partes de un empirismo radical de que solo lo que ha entrado directamente a través de tus sentidos es válido, y claro, ya ni siquiera sé si existen realmente otras personas, eso de la comunidad científica, por tanto, ya deja de tener consistencia. O sea, si un experimento no lo he hecho yo personalmente, ¿puedo realmente fiarme de lo que me digan otros? Claro, te acabas metiendo en este laberinto eh, que yo creo que el problema es justamente que te has metido porque has negado eh, el papel que tiene, digamos, el otro polo, ¿no? O sea, que decíamos antes como que el ser humano tiene como estas dos dimensiones que se tienen que complementar, pues claro, si tú ya has negado la otra dimensión, que es la que te permite, digamos, de algún modo ir un poco más allá del conocimiento puramente animal, es que ya no, de ahí no puedes salir, ¿no? No, de hecho, creo que lo puse en Twitter después de ver el debate este. En muchos de estos debates a mí me hace falta como moderador un filósofo que, que diga ese argumento mal, ese argumento no tiene, de falta lógica, aquí hay falacia, aquí... En muchos debates yo pondría un filósofo, ¿no? Ya. Que fuese capaz de levantar sacar tarjeta amarilla, tarjeta Ya. amarilla de falacia. A la segunda falacia expulsado, ¿no? Ya sé. Eso estaría bien, sí. No sé si los filósofos per se estamos capacitados para cumplir ese rol, pero sí Bueno, que tendría que haber alguien que lo hiciera, sí, sí. no, no digo que todos los filósofos, pero quiero decir, Claro, yo entiendo a los filósofos como gente capacitada para detectar falacias lógicas rápido, que no significa que todo... Es como si todos los físicos tuviésemos que saber derivar así de rápido, ¿no? claro. No es tan evidente, pero ya me entiendes. Um, y de aquí yo creo que vamos a ir tirando ya para el final. Y hemos ya metido la ciencia de pleno en esto. Mm, ¿Cómo, o sea, después de todo lo que hemos explicado, yo como físico, trabajando en física fundamental, cómo debo afrontar eh, mi intento de intentar entender lo que es real a través de los experimentos? Es decir, la ciencia nos dice que nos quedan muchas cosas por saber, esto es más o menos normal y evidente, pero a la vez también nos dice que lo que podemos saber de la realidad tiene sus limitaciones, ¿vale? Sobre todo cuando apareció todo el tema de la mecánica cuántica, esto supuso un cambio de paradigma de los que los filósofos saben hablar muy bien también, eh, en la ciencia y en nuestra concepción del universo y en nuestra concepción del mundo. De alguna manera, y esto yo lo recuerdo de haber estudiado filosofía en bachillerato, todos estos avances en ciencia tienen una influencia directa en nuestra percepción o en nuestra manera de entender cómo adquirir conocimiento. ¿Cómo crees que, porque hemos hablado de Descartes, de Hume, pero todo esto es pre-siglo XX, podemos resumirlo, cómo ha influenciado los descubrimientos científicos a todas estas cuestiones del racionalismo, empirismo o entender qué es la realidad? Eso es muy buena pregunta. O sea, yo diría que, claro, todos estos autores de los que hemos estado hablando hasta ahora son, digamos, del momento en el que la ciencia empieza como o sea, nace y empieza casi directamente como a brillar, ¿no? Con luz propia, a tener un éxito espectacular, hasta el punto de que muchos de estos filósofos están deslumbrados por el éxito de este tipo de disciplinas nuevas, ¿no? Descartes tiene la matemática, ¿no? Como paradigma, ¿no? Pero luego me parece
que Kant va a tener la física, ¿no? O sea, como que en esta época, como la ciencia, digamos, empieza a avanzar a pasos de gigante, la filosofía empieza a intentar verse reflejada o a intentar ver qué es lo que puede imitar de la ciencia, ¿no? De esa nueva disciplina. Entonces, se me ha ido la pregunta. ¿Cuál es la influencia de la ciencia moderna Ay, sí, perdón. en la filosofía o en estos aspectos de la filosofía a la hora de aspectos epistemológicos? No hemos dicho la palabra, pero... Sí, yo creo que hoy en día, al menos hasta donde yo sé, digamos que en filosofía de la ciencia, que es esa disciplina en la que los filósofos intentamos, pues eso, reflexionar no solo acerca de la actividad científica como conocimiento, sino también acerca de qué cosas tienen que ser verdad acerca del mundo para que la ciencia sea posible, para que la ciencia realmente esté conociendo la realidad, ¿no? Entonces, en filosofía de la ciencia yo creo que podríamos distinguir a día de hoy dos grandes ramas o dos grandes interpretaciones de la actividad científica, que uno serían, seguro que los conoces, el instrumentalismo científico y el otro sería el realismo científico, ¿no? Que a grandes rasgos y simplificando mucho, el instrumentalismo científico te estaría diciendo que la ciencia realmente no conoce lo real, no conoce la realidad, no alcanza, digamos, a tocar lo real, sino que sencillamente lo que hace es darnos modelos útiles, que son útiles para nosotros, para movernos por el mundo. Pero que esos modelos no reflejan ni pueden llegar a reflejar cómo es en verdad la realidad, ¿no? Que esto sería, sí, este sería uno, y luego el realismo científico sería justo, digamos, la afirmación contraria, de que no, sí que la ciencia alcanza a conocer lo real, alcanza a darnos conocimiento de lo real. A lo mejor es un conocimiento que tiene siempre algún dimensiones provisionales, etcétera, que siempre está sujeto a revisión, pero que no obstante algún tipo de conocimiento acerca de lo real en sí mismo nos está dando, ¿no? Entonces, estos serían como las dos grandes los dos grandes marcos interpretativos, a mi juicio, en la filosofía de la ciencia hoy en día. Entonces, claro, ¿cómo afecta la actividad científica a esta discusión? Es complejo, porque no estoy seguro de que sea una discusión que uno pueda zanjar simplemente mirando la actividad científica, ¿no? Porque de algún modo absolutamente cualquier resultado científico tú lo puedes interpretar de manera instrumentalista o de manera realista. Entonces, claro, ¿cómo zanjar ese debate? Es una muy buena pregunta. Hay ahora no me acuerdo qué filósofo es, pero que lo que dice es que, bueno, parece que el éxito de la ciencia, no ese grandísimo éxito que la ciencia tiene, en el paradigma instrumentalista sería bastante inexplicable. O sea, resultaría un milagro, de algún modo, que la ciencia, sin conocer realmente la realidad, pudiera estar teniendo este tipo de éxito. Entonces, que de algún modo el éxito que la ciencia tiene apunta o hace más razonable pensar que efectivamente está conociendo lo real, ¿no? Pero claro, volvemos, como siempre, a discutir presupuestos filosóficos, ¿no? Ahora, ¿el científico se tiene que preocupar de esto? Yo creo que no. O sea, que para hacer ciencia, o sea, que sí y no. O sea, que de algún modo es como... de algún modo hay un aspecto pragmático, ¿no? O un aspecto práctico. O sea, yo cuando tengo que ir a trabajar, pues lo que hago es ir a trabajar y punto. O sea, no asumo, ¿sabes?
asumo toda una serie de presupuestos que es razonable que yo asuma, y que luego, en algún otro momento y de algún otro modo, puedo intentar estudiar o puedo intentar justificar, pero que en el mismo acto de pues ir a mi trabajo no tengo que estarme preguntando, pues eso, si realmente existe la realidad, si realmente mi jefe es una persona real o es un producto de mi imaginación, ¿no? Entonces yo creo que algo parecido pasa con la ciencia, ¿no? Que tú, de algún modo, que es lícito que el científico asuma toda esta serie de presupuestos, que los asuma simplemente con el objetivo de realmente hacer lo que es su trabajo, ¿no? Que es intentar eh, conocer lo real o intentar aunque puede poner entre paréntesis estas cosas, que no significa que no las pueda luego estudiar, pero ya no las estará estudiando Ujú. qua científico, ¿no? De algún modo, sino como filósofo. Pues me parece un muy buen punto para concluir este episodio. Quería hacerte, creo que dos preguntas. Dos Venga, preguntas relacionadas. La primera es, ¿pastilla azul o pastilla roja? Pero como nunca nadie se acuerda de cuál es cuál, la, eso te iba a decir, eso te iba a yo decir que no me nunca me acuerdo, acuerdo. la pregunta es, si se te informa de que tu mundo, el mundo que estamos viviendo todos ahora, no es real, sino que existe un mundo más allá, ¿preferirías ir al mundo real de verdad o te quedarías en tu mundo falso, pero más o menos cómodo? Yo, yo preferiría conocer la verdad, ¿sabes? O sea, preferiría eh, realmente vivir en el mundo real, ¿no? No vivir en una simulación o en una cosa que es falsa, ¿no? Y además hay un punto que yo creo que realmente sería muy difícil eh, vivir en una ficción sabiendo que es una ficción, ¿sabes? O sea, siendo consciente de que no es lo verdadero, que no es la verdad, ¿no? Bueno, en teoría, si no recuerdo mal, en la peli lo planteaba en plan, si quieres puedes seguir viviendo en tu ficción y de esto no te vas a acordar de nada. Claro, claro. Claro, porque ese sería el único modo de vivir en una ficción, pero a mí si me dan esa elección, yo preferiría realmente conocer el mundo de verdad. Por muy cruel que fuese. Por muy cruel que fuese, creo que sí. Eh, Creo que, a ver, luego a lo mejor, ¿sabes? Ahí pueden pasar cosas y tal, pero a mí me gustaría pensar que yo escogería la pastilla que sea que te lleva al mundo de verdad. pues tú eres de los míos. Yo también opino como tú. Yo preferiría vivir en la realidad por muy cruel que fuese. Mira, me acabo de acordar, es que hay un ejemplo que pone un filósofo contemporáneo, no me acuerdo si es Nozick, creo que es Nozick, ¿vale? Y él lo que dice es, él te da a elegir, te dice, mira, imagínate que existe la máquina del placer, ¿no? Entonces, que es una máquina a la que tú te enchufas y puedes vivir absolutamente la vida que tú quieras, la que tú elijas, pero será falso. Y entonces te dice, ¿te conectarías o no te conectarías, ¿no? Entonces es un poco como eso. Esto está relacionado un poco con otra peli que me gusta mucho y que marcó mi adolescencia, que es Desafío Total, Total Recall, que juega un poco con ese concepto también, ¿no? Exacto, Que es sí, sí. real, que no es real, pero un poco también de otra manera. Y la segunda pregunta relacionada, y con esto ya acabamos. ¿Crees que lo que estamos viviendo es real? Yo creo que sí. Yo creo que sí y creo que es razonable creer que sí. Hay una cosa, hay algunos filósofos contemporáneos que hablan de, o sea, que nosotros, digamos, tenemos muchas creencias, ¿no?
pero que hay algunas creencias que son lo que ellos dicen que son creencias propiamente básicas, ¿no? Properly basic beliefs, que esto está todo en inglés. Y entonces, que son esas creencias que son tan básicas, tan básicas, tan básicas, que de algún modo no necesitan fundamentación, ¿no? Sino que son tan evidentes y tan que se imponen tanto a nuestro propio, a nosotros mismos, que no necesitan justificación y que solo si se presentara un buen motivo para dudar de ellas, sería razonable empezar a ponerlas en duda, ¿no? Pero que de otra manera, o sea, sin buenos motivos para dudar que esto no es Matrix, pues no me parece, o sea, creo que lo más racional es pensar que efectivamente no lo es, ¿no? Si no, sería un sin vivir. O sea, Claro, exacto. es una de las cosas que yo creo que está bien plantearse de vez en cuando, pero no obsesionarse demasiado. Claro. Pues si no, sería un sin vivir. Muy bien, ya para acabar y para echar el cierre a esto, como en los capítulos anteriores, me gusta haceros algunas referencias bibliográficas que no tienen por qué ser para ampliar el conocimiento de lo que hemos explicado aquí, sino que quizá están relacionadas de alguna manera u otra. Y por mi parte, me gustaría recomendaros un libro de Oliver Sacks que se llama Alucinaciones, que es muy interesante porque en este libro explica casos de sus pacientes que sufren diferentes tipos de alucinaciones debido a diferentes cosas, ya sean por enfermedades, por situaciones de estrés, por drogas, y te lo explica de una manera que es muy interesante, sobre todo para entender un poquito mejor cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro de alguna manera participa en la creación de las realidades, ¿no? Y de cómo el cerebro en sí mismo distorsiona la realidad en diferentes situaciones, como digo, de estrés o bajo el efecto de las drogas o por alguna patología. Un libro muy interesante para entender muchas cosas y que realmente te hace plantearte muchas cosas también. Y está relacionado con una frase que me gusta mucho, no digo que la comparta, pero la utilizo mucho, y es de Philip K. Dick, un famoso autor de ciencia ficción, que decía que la realidad es tan solo un punto de vista. Y ahí lo dejo. ¿Tú, Enrique, quieres hacer alguna aportación bibliográfica? Bueno, yo si hay alguien que, digamos, que le interesa esto de la filosofía o que querría introducirse, que no ha leído nunca nada de filosofía, le recomendaría, por ejemplo, El mundo de Sofía, que es un muy buen libro. Es como una historia de la filosofía en forma de novela, ¿no? Y está muy bien realmente para introducirse. Luego, si alguien quiere ir más en profundidad en alguno de los autores que hemos hablado, por ejemplo, de Descartes se puede leer Las meditaciones metafísicas, que es muy cortito, y bueno, se lee más o menos fácil y se ve rápidamente las conexiones, ¿no? con Matrix y con todo lo que hemos estado hablando. Y luego, como hemos hablado ya también de Aristóteles, si a alguien le interesa mucho Aristóteles, pues hay un libro muy bueno que es Introducción a Aristóteles de Giovanni Reale. Y en verdad es una de las introducciones, es muy cortita además, cosa que es difícil de encontrar acerca de libros sobre Aristóteles, pero es súper rigurosa y muy fácil de entender. Así que, pues eso, si a alguien le interesa, tiene esos libros. Muchas gracias. Hablas de si a alguien le interesa Aristóteles. Aquí en los comentarios he ido leyendo gente que decía Aristóteles es lo peor, Platón mola, Descartes también mola mucho, Hume también, pero Aristóteles, ha habido algún comentario por ahí que ha dicho Aristóteles es lo peor que le ha pasado. No. Además, se está haciendo mucho trabajo ahora mismo, en la actualidad, en filosofía de la ciencia, especialmente, para recuperar un poco las categorías aristotélicas y ver si sirven o no sirven para hacer inteligible la actividad científica, ¿no? Y para hacer inteligible lo que la ciencia nos cuenta acerca del mundo. O sea que ahí está habiendo avances muy, muy interesantes. Mira, por aquí alguien te pregunta, creo que la pregunta va para ti, riéndose, dice, ¿y Hegel?
lo dejamos para... A ver, si alguien ya es en plan muy masoquista y tal, y le interesa Hegel, yo recomiendo una obra que me he leído quizás 20 veces o así, que es buenísima, se lee muy fácil además, que es La fenomenología del espíritu de Hegel. Es lo mejor que te puedes leer. Así, de cuarentena, perfecto. Pues ahora ya tenéis recomendaciones filosóficas y no filosóficas para leer estos días. Nada, muchas gracias, Enric. Ha sido Gracias a una ti. conversación muy provechosa. Vamos echando al cierre a esto. Recordad que mañana subiré este vídeo a mi canal de YouTube, a Centrípetas, y luego también saco el audio y lo subo a podcast, por si alguien se lo quiere escuchar para irse a dormir, básicamente. Eh, o para ir a correr. Yo me pongo mis propios audios para ir a correr. Esto es muy narcisista. Sí. Ojo, ¿eh? Yo mientras lavo los platos, cuando lavo los platos es mi momento de escuchar, pues eso, debates, podcast o lo que sea. Yo también. Y nada, también os anuncio que para la semana que viene, el jueves de la semana que viene, tendremos nuevo capítulo y esta vez hablaremos sobre la película Ex Machina, Mm. sobre el test de Turing y de cómo identificar inteligencias artificiales y demás. Y lo haremos con Carlos Santana del canal .csv, que seguro que muchos lo conocéis. Así que va a ser también un tema muy interesante, del cual tengo poco a decir como hoy, pero dejaremos mucho al invitado como Enrique hoy, que nos ha dado una lección sobre epistemología a fondo. Muchas gracias, Enric. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Y ya sabéis, si queréis saber más sobre la relación entre la ciencia ficción y quizá algunos apuntes de filosofía, pues podéis seguir este canal en los próximos episodios que vendrán semanalmente. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.